La carpeta con los documentos parecía demasiado delgada para probar crímenes que se habían prolongado por casi 2 décadas. La sostenía en mis manos, repasando por cuarta vez los extractos bancarios y las manipulaciones con fondos de pensiones. Las líneas se difuminaban ante mis ojos, pero la esencia seguía siendo la misma. Mi padre, el respetado empresario Martín Navarrete, había engañado a cientos de personas, sistemáticamente, con frialdad, de manera metódica. Aquel día, hace 6 años, estaba convencida de que hacía lo correcto. Joven fiscal idealista y con fe en la justicia, me disponía a desenmascarar a mi propio padre. Esa idea no despertaba dudas ni miedo, solo determinación. Recuerdo cada detalle. Cómo me puse el traje formal, revisé el contenido de la carpeta, ensayé mi discurso frente al espejo. Al fin y al cabo, ¿no era para esto que había elegido el derecho? Defender la ley sin importar quién estuviera enfrente. Su padre la espera, señorita Navarrete, me dijo la secretaria, Linda, al recibirme en la antesala. Sus ojos repasaron la carpeta que tenía en manos, y por un instante creí que sabía lo que había dentro. Gracias, respondí con voz seca y distante, como si ya me preparara para una ruptura. La oficina de mi padre siempre me recordaba a un museo de su ego. Diplomas y premios en las paredes, fotos con políticos y empresarios, muebles caros de caoba. Él estaba tras una enorme mesa, como un emperador en su trono. Un hombre alto, atlético, con canas plateadas en las sienes y ojos fríos y grises. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista de los papeles. Espero que sea algo importante, Raquel. Tengo reunión en 40 minutos, dijo impaciente. Coloqué la carpeta sobre la mesa y me senté frente a él, sin esperar invitación. El esquema Otoño Dorado. Empecé mirándolo a los ojos. Manipulación de fondos de pensiones. Empresas ficticias en 3 comunidades autónomas. ¿Quieres que siga? Levantó la mirada lentamente. Su rostro no mostraba más que una leve molestia, como si yo hablara de un problema doméstico sin importancia. No sabía que la fiscalía ahora se dedicaba a acusaciones infundadas. Se recostó en la silla. No son acusaciones, son hechos. Abrí la carpeta y empecé a desplegar documentos uno tras otro. Cuentas en paraísos fiscales, certificados falsificados, informes con cifras infladas. 1.500 pensionistas invirtieron en tus oportunidades de inversión, padre, y todos perderán todo. Oh, corrección. Levantó un dedo como señalando un error. Invirtieron en activos de alto riesgo. Esto es negocio, Raquel. A veces ganas, a veces pierdes. Esto es fraude. Elevé la voz, sintiendo arder la rabia. Sabías que esos fondos eran falsos. Los creaste con un único propósito: robar el dinero de personas que confiaban en ti. Martín suspiró como si hablara con una niña rebelde. Ahora escúchame, hija. Se inclinó hacia adelante, y en sus ojos apareció un brillo frío. Yo construí esta empresa desde cero. Te di a ti y a tu hermana todo lo que tienen. Tu educación en la Universidad de Salamanca la pagaron esos mismos fondos. Tu apartamento, tu coche, todo gracias a mis... ¿Cómo los llamaste? ¿Manipulaciones? Yo misma pagué mi apartamento, susurré con rabia, y liquidé la universidad el año pasado. ¡Qué noble!, se burló. ¿Y ahora qué? ¿Vas a demandarme? ¿Acusar a tu propio padre? Si es necesario. Se recostó y se rió, no nervioso ni asustado, sino con auténtica diversión, como si yo hubiera contado un buen chiste. Raquel, ¿tan idealista? Negó con la cabeza. ¿Sabes qué pasará si vas a la fiscalía con esto? Te aplastaré. No porque seas mi hija, sino porque no eres nadie. Una fiscal joven sin contactos, sin influencia. ¿Crees que alguien creerá tus acusaciones contra Martín Navarrete? Tengo senadores a mi disposición, niña. No me amenaces. Traté de que mi voz sonara firme. No es amenaza, es la realidad del negocio. Recogió los papeles y los guardó. Eres lista, Raquel. Siempre lo has sido. Pero ingenua. El mundo no funciona como lo aprenden en las facultades de Derecho. En la vida real, hay quienes aceptan las reglas y quienes pierden. Estás engañando a gente mayor que confió sus ahorros de toda la vida. Les doy lo que quieren.
La ilusión de seguridad. Son felices mientras creen que su futuro está asegurado. Y yo recibo mi comisión. Todos contentos. Hasta que la pirámide se caiga. Para entonces estaré lejos. Sonrió mostrando sus dientes perfectos. Escucha, Raquel. Te doy una oportunidad. Toma esta carpeta, olvida lo que viste y sigue jugando a la fiscal incorruptible. O sigue adelante y lo perderás todo. Carrera, reputación, familia. Guardé silencio, apretando los puños bajo la mesa. Piensa en tu madre. Su voz se suavizó, pero sus ojos seguían fríos. Su corazón no soportaría un escándalo. ¿Sabes cómo está de salud últimamente? Fue un golpe bajo, y él lo sabía. Mi madre, Isabel Navarrete, había sufrido insuficiencia cardíaca durante años. Un shock fuerte podría ser fatal para ella. No uses a mamá de escudo, respondí en voz baja. Muy, la protejo, replicó. Y a ti también, aunque no lo valores. Me levanté, tomé la carpeta y me dirigí a la puerta. Esto no es el fin de la conversación, padre. Para tu bien, espero que sí. Volvió a sus papeles como si yo ya no estuviera. Salí de la oficina con las piernas temblando. La adrenalina se disipó, dejando solo vacío y amargura. La voz interior gritaba que debía actuar, que retrasar era ser cómplice. Pero otra, suave y persistente, recordaba a mi madre. A la mañana siguiente, ella vino a verme. Abrí la puerta de mi apartamento y la vi. Frágil, pálida, con ojeras oscuras. Rara vez me visitaba. Prefería que yo fuera a la casa familiar. ¿Mamá? Me aparté sorprendida para dejarla entrar. ¿Qué sucede? Pasó a la sala y se sentó, apretando un pañuelo. Raquel, querida. Su voz era débil, como el susurro del viento. Tu padre me contó sobre vuestra conversación. Me congelé. Claro que lo haría. Usaría a mi madre como arma contra mí. Oculta mucho en sus negocios. Empecé con cuidado. Lo sé, interrumpió con voz firme. Siempre supe que Martín hacía concesiones a su conciencia por éxito. Pero eso no importa ahora. Tomó mis manos. Sus dedos estaban helados y temblaban. Te lo ruego, no lo hagas público. Sus ojos brillaban con lágrimas. Mi corazón no soportaría tal vergüenza, Raquel. El doctor Klein dijo que cualquier estrés puede... No terminó. No hacía falta. Mamá, lo que hace es un crimen. La gente pierde sus pensiones, sus ahorros. Lo sé, bajó la mirada. Y es terrible. Pero eres mi hija, Raquel. Te pido que pienses en la familia, en lo que pasará conmigo, con Cayetana. ¿Y qué pasará con esas personas? La irritación familiar crecía. Siempre fuiste débil, sometida a papá, cerrando los ojos. Siempre te importó poco la familia. Su voz tembló. Siempre tan independiente, tan correcta. Pero la familia es todo lo que tenemos, Raquel. Al final, solo queda eso. La miré, tan pequeña y vulnerable en mi sofá, y sentí cómo mis principios se desmoronaban. La parte racional gritaba que era manipulación, que no debía ceder. Pero la hija que aún habitaba en mí no podía ignorar que su muerte recaería sobre mi conciencia. ¿Qué quieres de mí, mamá? Promete no llevar esto a la fiscalía. Apretó mis manos. Promete que no destruirás nuestra familia. Cerré los ojos. En la oscuridad aparecían rostros imaginarios de ancianos que perderían todo por mi silencio. Pero el rostro real de mi madre estaba frente a mí. Lo prometo, dije finalmente, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Ella suspiró aliviada y me abrazó. Olía a los perfumes Chanel de mi infancia. Nos quedamos así varios minutos y comprendí que acababa de traicionar todo en lo que creía. Pero no estaba dispuesta a rendirme del todo. Esa misma noche empecé a crear una nueva carpeta. Si no podía actuar ahora, me prepararía para cuando pudiera. Reunía cada prueba, cada documento que iluminara las actividades de mi padre. Se convirtió en mi obsesión secreta. 3 meses después, tramité el cambio de apellido. Raquel Herrera sonaba bien, sin vínculos con los Navarrete, sin asociaciones con mi padre y su imperio. Era mi forma de renegar de ellos,
aunque no pudiera denunciar públicamente sus crímenes. Mi padre se enteró por documentos oficiales y me llamó furioso. ¿Qué es esta rebeldía infantil?, gruñó. ¿Sabes cómo se ve esto? No es rebeldía, padre, respondí calmada. Es mi decisión. Ya no quiero ser Navarrete. ¿Renuncias a tu familia por un estúpido principio moral? Solo elijo mi camino. Después de esa conversación, casi dejamos de hablarnos. Solo veía a mis padres en reuniones familiares ocasionales, a las que iba solo por mi madre. Cayetana, mi hermana menor, siempre estuvo del lado de papá. Su favorita, su heredera, su copia femenina. Me miraba como a una traidora y no perdía oportunidad para recordármelo. Pasaron los años. Construí mi carrera intentando ser lo opuesto a mi padre. Incorruptible, principista, justa. A los 32 años me convertí en la jueza más joven de la historia de Bernal, y los periódicos locales alababan mi integridad. Nadie me vinculaba con Martín Navarrete. El cambio de apellido había funcionado. La carpeta de pruebas crecía. Seguía vigilando el negocio de mi padre desde lejos, documentando cada irregularidad. Era mi forma de redención. Por el silencio, la inacción, el quebrantamiento del juramento fiscal. Sabía que llegaría el día en que usaría esas pruebas, cuando mi madre muriera y la promesa perdiera validez. Ese día llegó sin aviso. Era un martes cualquiera. Acababa de terminar la audiencia de un caso menor de fraude cuando la secretaria tocó la puerta de mi despacho. «Jueza Herrera», le llama el sheriff Mulligan. Dice que es urgente. Tomé el teléfono esperando noticias de algún incidente en los casos. La voz de Dan Mulligan, viejo amigo de la familia, sonaba inusualmente suave. «Raquel», dijo, «lo siento mucho. Hubo un accidente en la autovía 75. Tus padres no sobrevivieron. El mundo se paralizó. Me quedé sentada con el teléfono, sintiendo una extraña anestesia. No lágrimas, ni histeria, solo vacío y eco de dolor. «Raquel, ¿me escuchas?» «Sí», tragué saliva. «Gracias, Dan. Iré a la morgue. Tengo que identificar los cuerpos». «Cayetana ya está allí», dijo. «Pero tú también deberías venir». Colgué y permanecí inmóvil. Mis padres estaban muertos. La madre por quien guardé silencio ya no existía. El padre cuyos crímenes documenté nunca respondería por ellos. Era libre y a la vez más atada que nunca. El día del funeral, la lluvia y el cielo gris reflejaban la ocasión, como si la naturaleza llorara a mis padres, que perdí mucho antes de su muerte física. Me alejé del grupo principal, observando los ataúdes bajar a la tierra. Madre y padre, juntos incluso en la muerte. Cayetana estaba al otro lado de la tumba, impecable en su vestido negro, peinado perfecto y maquillaje, incluso en ese momento. Sostenía la mano de su último pretendiente, un financiero cuyo nombre no retuve. Su rostro era una máscara de dolor, pero conocía bien a mi hermana para ver detrás el cálculo y la arrogancia de papá. «Jueza Herrera». Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Era doña Dalila, la anciana secretaria de mi padre, que trabajó con él eternamente. «Mis condolencias». «Ah, gracias, doña Dalila», asentí, reprimiendo el impulso de corregirla y decir que aquí solo soy Raquel. Pero para ella siempre seré jueza, incluso en el funeral de mis propios padres. Su padre fue un hombre excepcional, titubeó buscando palabras. Siempre habló con orgullo de usted. No pude evitar una amarga sonrisa. Lo dudo, doña Dalila. Papá y yo no fuimos cercanos en los últimos años. Negó con la cabeza. Oh, pero sí. Seguía tu carrera. Guardaba recortes de prensa sobre tus casos importantes. Decía que saliste a él. Tan inflexible. Sus palabras fueron un golpe bajo. Martín Navarrete, orgulloso de mí. ¿El hombre que amenazó destruir mi carrera si lo enfrentaba? Parecía absurdo. Y sin embargo, había algo dolorosamente familiar en esa manipulación. Incluso muerto, encontraba la forma de atormentarme. Gracias por la información, sonreí forzada. Si no le importa, me retiré antes de que dijera algo más. Necesitaba espacio, aire, cualquier cosa para no oír alabanzas al hombre cuyos crímenes documenté por años.
Raquel, una voz masculina. James Whitford, socio de negocios de su padre, y según mis fuentes, cómplice en algunas maniobras. Señor Whitford, asentí, manteniendo la cortesía profesional. Una tragedia terrible, negó con la cabeza. Martín estaba en la cima. Tantos planes, tantas ideas. Miró a Cayetana. Tu hermana debe estar devastada. Siempre fue muy cercana a tu padre. Sí, eran muy parecidos, añadí con una nota de sarcasmo. La ceremonia terminaba. La gente se dispersaba hacia sus coches. Vi a Cayetana recibir condolencias, secándose elegantemente las lágrimas con un pañuelo. La hija afligida perfecta. Jueza Herrera. Se acercó Michael Stein, el abogado de la familia Navarrete. Seco, meticuloso, con expresión perpetuamente desaprobadora. Lamento su pérdida. Mañana a las 10 se leerá el testamento en mi oficina. Su presencia es necesaria. Estaré, asentí. Gracias, señor Stein. Vaciló, como queriendo decir algo más, pero se retiró. Miré las tumbas. Los trabajadores ya preparaban la tierra. Una extraña sensación de vacío me invadió. No sentía el dolor que quizá debería una hija que pierde a sus padres. Solo entumecimiento y cierta irrealidad. ¿No vas a saludar a tu hermana? Una voz que reconocería entre mil sonó a mi espalda. Me giré lentamente. Cayetana estaba a unos pasos, su rostro perfecto torcido por la ira, y algo que podría ser dolor, si no la conociera mejor. Hola, Cayetana. No me acerqué. Mi pésame. ¿Pésame? Rió con desprecio. 6 años de distanciamiento. ¿Y eso es todo lo que tienes para decir? ¿Qué querías oír? La irritación conocida crecía. ¿Qué sufro? ¿Qué siento pena? Al menos finge. Se acercó. Finge que te importa la familia que traicionaste. No traicioné a nadie, Cayetana. Mi voz sonaba cansada. Solo elegí mi camino. Cambiaste de apellido, renunciaste a papá. ¿Eso llamas elegir tu camino? Sus ojos, idénticos a los de papá, brillaban con furia. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Él te amaba, a pesar de toda tu traición. Recordé las palabras de doña Dalila sobre los recortes y sentí un nudo. Si eso es todo lo que querías decir, mañana, me interrumpió. En la lectura del testamento. Cerramos este capítulo. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola entre tumbas y flores marchitas. La oficina de Michael Stein estaba en el centro financiero de Vernal, un edificio pequeño pero pretencioso de cristal y hormigón. Subí al tercer piso a las 10 en punto, mentalmente lista para otro enfrentamiento con Cayetana. Jueza Herrera. Stein me recibió. Gracias por la puntualidad. Tome asiento. Me senté junto a Cayetana, sintiendo la tensión densa entre nosotras. Bien, tosió Stein, desplegando documentos. Estamos aquí para la lectura del testamento de Martín e Isabel Navarrete. Seré breve. Se puso las gafas y leyó con voz seca y monótona. Yo, Martín Jaime Navarrete, en pleno uso de mis facultades, lego todos mis bienes, incluyendo dinero en efectivo, inversiones, propiedades y efectos personales, en partes iguales a mis hijas, Raquel Isabel Herrera, nacida Navarrete, y Cayetana Jane Navarrete. Escuché a Cayetana inhalar fuerte. Esto es imposible, susurró. Debe ser un error. Stein la miró por encima de las gafas. Le aseguro, señorita Navarrete, que no hay error. Su padre fue claro. El valor total de los bienes ronda los 12 millones de euros, 6 para cada una. Cayetana se volvió hacia mí, su rostro distorsionado por la rabia. «No mereces ni un céntimo», gritó. «Renunciaste a esta familia. Renunciaste a tu nombre». Permanecí tranquila, aunque una tormenta emocional rugía en mi interior. Martín Navarrete, el hombre cuyos crímenes estaba por exponer, me dejaba la mitad de su fortuna. Había algo irónico en que el dinero obtenido con engaños fuera a parar a quien dedicó su vida a combatir a gente como él. Señorita Navarrete, intervino Stein, la voluntad de su padre es clara. Si tiene objeciones, puede impugnar el testamento en los tribunales, aunque le advierto que las probabilidades son mínimas. No impugnaré nada, dije mirándola a los ojos.
Porque no aceptaré ese dinero. Stein alzó una ceja sorprendido. ¿Perdone? Renuncio a mi parte a favor de Cayetana. Mi voz firme. Siempre que se respeten las formalidades legales y jamás vuelva a escuchar nada sobre los asuntos de la familia Navarrete. Cayetana parpadeó incrédula. ¿Renuncias a 6 millones de euros? May, renuncio al dinero obtenido de manera ilícita. Respondí mirándola fijamente. ¿Sabes de qué hablo, Cayetana? Siempre lo supiste. Stein intercambiaba la mirada entre nosotras, confundido por el trasfondo. Jueza Herrera, debo advertirle que esta decisión. Lo acepto, interrumpió Cayetana con un brillo repentino. Si Raquel quiere renunciar, no me opongo. Es un paso muy inusual, continuó Stein. Le recomiendo que lo piense bien. Ya lo hice, respondí con firmeza. Prepare los documentos, señor Stein. Los firmaré hoy mismo. Suspiró, reconociendo la derrota. Como usted desee, jueza Herrera. Tendré todo listo para esta tarde. Cayetana me miró con sonrisa triunfante, aunque sus ojos mostraban confusión. ¿Por qué? Preguntó cuando Stein salió para dar instrucciones a su asistente. ¿Por qué renuncias a tanto dinero? Porque sé cómo se ganó. Me levanté para salir. Ella también se levantó, bloqueándome el paso. Siempre te creí mejor que nosotras, ¿no? Tan principista, tan correcta, jueza Herrera. Su voz estaba venenosa. ¿Sabes qué pienso? Que eres una cobarde. Tienes miedo de manchar tus guantes blancos. Piensa lo que quieras, Cayetana. Encogí de hombros. No me importa. No, sí te importa. Se acercó. Si no, no hubieras venido al funeral, ni renunciado con tanto dramatismo. Aún intentas demostrar algo, ¿verdad? ¿A ti misma? ¿A papá? ¿Incluso muerto? Sentí cómo la ira subía, pero la reprimí. No valía la pena darle el gusto de verme alterada. Está bien. Respiré profundo. Pero no me busques más. Sonrió, una copia exacta de la sonrisa de nuestro padre. Fría, calculadora, triunfante. Perfecto, dijo dando un paso atrás. Eso es todo lo que necesito. Dinero y nada más que recordatorios de mi hermana engreída. Stein volvió, interrumpiendo nuestra confrontación. Los documentos estarán listos a las 4, informó. ¿Podrán firmarlos hoy? Sí, asentí. Cuanto antes, mejor. Excelente. Cayetana sonrió aún más. Entonces, hasta esta tarde, hermanita. Salió dejando un rastro de perfumes caros y sensación de desastre inevitable. ¿Está segura de su decisión, jueza Herrera? Stein volvió a ponerse las gafas y me miró fijamente. 6 millones es una suma importante. Absolutamente segura. Me dirigí a la puerta. Hasta esta tarde, señor Stein. Al salir, respiré hondo el aire fresco. Una extraña mezcla de alivio y ansiedad me invadía. Por un lado, finalmente rompía los últimos lazos con la familia Navarrete y su dinero sucio. Por otro, entregaba ese dinero a Cayetana, que nunca cuestionó su origen. Me senté en el coche y permanecí unos minutos mirando al vacío. Frente a mí aparecían los rostros de quienes mi padre engañó. Ancianos que perdieron pensiones, familias sin ahorros. Ahora Cayetana tendría los 12 millones, y ellos seguirían sin nada. ¿Qué podía hacer? ¿Aceptar el dinero y repartirlo? Eso sería admitir una culpa que no tenía. ¿Usarlo para acusar a mi padre? Pero él estaba muerto e impune. Arranqué el coche. Esa noche firmaría los documentos y cerraría para siempre ese capítulo. Cayetana conseguiría dinero y libertad de mi juicio, y yo obtendría lo que siempre quise: romper con una familia manchada por el crimen. A las 4 volví a la oficina de Stein. Cayetana ya estaba allí, hojeando papeles con expresión de ganadora en lotería. Apenas me miró al entrar. «Todo listo, jueza Herrera». Stein señaló la pila de documentos. Es la renuncia estándar a la herencia a favor de otro heredero. Añadí una cláusula para que renuncie a futuras reclamaciones sobre los bienes Navarrete. Tomé la pluma y firmé. Cada trazo rompía otro hilo que me ataba al pasado. «Felicidades, señorita Navarrete». Stein se volvió hacia Cayetana. «Ahora es la única heredera de toda la fortuna de su padre». Ella sonrió,
tomando la carpeta como un trofeo. Gracias, señor Stein. Y gracias a ti, hermanita, me dijo con falsa gratitud. Muy noble de tu parte. Asentí en silencio y me dirigí a la salida. Raquel, me llamó Cayetana ya en la puerta. Sabes, papá siempre decía que eres demasiado principista para tu propio bien. Parece que tenía razón. Me giré a mirarla. Joven, hermosa, con sonrisa depredadora y ojos fríos. Una copia exacta de papá. Al salir del edificio, sentí una extraña ligereza, como si una pesada carga que llevaba años desapareciera. Era libre, de obligaciones familiares, de la sombra de papá, del dinero sucio y los secretos. Arranqué y me incorporé a la carretera, dejando atrás la oficina de Stein y los últimos vínculos con el nombre Navarrete. Pasara lo que pasara, sabía algo. Mi conciencia estaba limpia. No tomé ni un céntimo del dinero fraudulento. Que Cayetana lo llame locura o hipocresía, yo sabía que hice lo correcto. 3 meses después de firmar la renuncia, viví un periodo de extraña calma. Volví al trabajo en los tribunales, inmersa en audiencias y sentencias, evitando pensar en mis padres, hermana y los millones que rechacé. Cayetana, en cambio, disfrutó a lo grande. No la seguí, pero Bernal es pequeño y las noticias vuelan rápido, sobre todo cuando una heredera millonaria derrocha a diestra y siniestra. La vi por primera vez tras el funeral, casualmente en el centro. Salía del juzgado cuando un Ferrari rojo descapotable pasó velozmente. Ella iba al volante, gafas de sol, pañuelo de seda al viento, sonrisa amplia. No me vio, ni hubiera parado si lo hiciera. Pero la vi feliz, despreocupada, disfrutando su nuevo estatus. Esa noche supe que compró una mansión en la colina, la que llevaba 2 años en venta. 3 pisos de estilo colonial con piscina, pista de tenis y vistas a la ciudad. El antiguo dueño, una estrella del rock ya retirada, pedía casi 3 millones. Ella pagó el precio completo sin regatear. Y empezaron las fiestas. Cada fin de semana, la mansión se convertía en el epicentro del glamour y lujo. Limusinas, champán, celebridades de Madrid en jets privados. Cayetana creaba un aura de riqueza y éxito que siempre deseó. Yo lo observaba desde lejos con creciente preocupación. No por envidia, el dinero nunca fue prioridad, sino por conocer su origen. Mis días eran distintos. Levantar a las 6, correr, ducha, desayuno, trabajo, una casita modesta en barrio tranquilo, comprada con mis ahorros, un viejo Volvo confiable, trajes sobrios y pocas joyas. Mi vida de jueza Herrera era ordenada, predecible y sin lujos. Entonces, me tocó un caso complejo de fraude corporativo. El director financiero de la empresa Tecnovisión, Frank Dawson, acusado de falsificar informes y apropiarse de fondos. El esquema era dolorosamente familiar. Contratos ficticios, inflar cifras, ocultar pérdidas. Ya había visto eso en los documentos sobre mi padre. Solicito que el tribunal considere la impecable reputación de mi cliente en la comunidad empresarial, dijo el abogado Greenberg con voz suave y persuasiva. El señor Dawson ha construido durante 15 años una compañía que emplea a más de 300 trabajadores. Su aporte a la economía local es invaluable. Observé a Frank Dawson, hombre bien arreglado y con traje caro, con expresión de inocente ofendido. Seguro así se vería mi padre si alguna vez enfrentara justicia. Se toma nota de la posición de la defensa, respondí neutral, pero la reputación no atenúa delitos financieros. Continúe, señor Greenberg. Al terminar la audiencia, me quedé revisando los documentos del próximo caso. De repente entró una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en moño, vestido sencillo y rostro cansado. ¿Jueza Herrera? Dudó al entrar. Disculpe la interrupción. Me llamo Martha Wilson. Quería hablar con usted. La audiencia terminó, señora Wilson. Empecé a recoger papeles. Si es sobre Dawson, debe acudir a la secretaría. No, no es Dawson. Se acercó. Vine por Martín Navarrete. Me quedé quieta. Ese nombre aún me provocaba emociones complejas. Ira, culpa, tristeza. ¿Qué desea saber sobre el señor Navarrete? Pregunté con cautela. No preguntar, sino contar.
negó con la cabeza. Soy una de las personas que él engañó. Invertí todos mis ahorros de pensión en su fondo Otoño Dorado. 350.000 euros. Todo lo que ahorré en 35 años de enseñanza. Me senté de nuevo lentamente. Otoño Dorado. Ese fondo que le mostré a mi padre 6 años atrás. Nay. Lo siento mucho, señora Wilson. Sentí verdadera pena, pero también culpa por no haberlo detenido cuando pude. Pero el señor Navarrete murió y yo no tengo nada que ver con su negocio. Sé quién es usted. Me miró intensamente. Es su hija. Cambió de apellido, pero todos saben que Raquel Herrera es hija de Martín Navarrete. Hija, corregí automáticamente. Renuncié a cualquier vínculo con los Navarrete. ¿Y a la responsabilidad también? Su voz no acusaba, solo mostraba amargura. No soy la única, jueza Herrera. Somos muchos, maestros, enfermeros, bomberos, gente común que confió su futuro a él. Sentí una ola de vergüenza interna. ¿Qué quiere de mí, señora Wilson? No puedo devolverle su dinero. ¿Por qué no? Inclinó la cabeza. ¿No heredó fortuna de su padre? Renuncié a la herencia, respondí. Todo pasó a mi hermana, Cayetana Navarrete. Marta asintió, como esperando esa respuesta. Noble, pero poco útil para gente como yo, suspiró. No vine por dinero. Solo quería que supiera que federales iniciaron investigación. FBI, Hacienda, Comisión de Valores. Están analizando los negocios de su padre. La noticia me alegró y preocupó a la vez. ¿Cómo lo sabe? Me llamaron a declarar. Sacó una tarjeta y la puso en la mesa. Agente especial Marcos Reed. Lleva el caso. Dijo que buscan cualquier evidencia de maniobras de Navarrete. Miré la tarjeta, dudando en tomarla. Había acumulado esas pruebas durante años, pero callé por mamá. Ahora que ella no estaba, ¿qué me detenía? Si realmente renunció a su padre, continuó Marta mientras salía. Demuéstrelo con hechos, no palabras. Ayúdenos a recuperar, aunque sea parte de lo perdido. Se fue dejándome con la tarjeta del agente Reed y pensamientos pesados. Esa noche pasé por la mansión de Cayetana. Brillaba con luces, la música resonaba en la colina, coches caros alineados en la entrada. Otra fiesta en pleno auge. Me detuve en el mirador, observando ese espectáculo de riqueza a distancia. De pronto vi una figura conocida saliendo de la casa. Era Ricardo Clark, exdirector financiero de la empresa de papá. Caminaba rápido hacia su coche, rostro tenso. Cayetana, con vestido plateado ajustado y copa de champán, lo alcanzó. Hablaron brevemente. Ella hizo un gesto como espantando una mosca y volvió a la casa. Clark negó con la cabeza, subió al coche y se fue. Recordé que Clark parecía el más consciente de todos los allegados a papá. ¿Intentaba advertir a Cayetana? ¿Sobre la investigación federal? Al día siguiente recibí una confirmación indirecta. En el juzgado me abordó el ayudante del fiscal, Taylor, compañero de estudios. ¿Has oído las noticias? Se inclinó sobre mi escritorio. Los federales están hurgando en Navarrete Industries. Sí, he escuchado rumores. Traté de mantener la calma. No son rumores, Raquel. Bajó la voz. Ya interrogaron a la mitad de contabilidad y confiscaron documentos de los últimos 10 años. Parece que tú... Se detuvo. Parece que Martín Navarrete dejó un reguero de irregularidades. No tengo relación con esa familia, Jeff, recordé. Renuncié a la herencia y me alejé. Claro, claro. Se retiró. Solo pensé que te interesaría, sobre todo porque tu hermana ahora controla la empresa. Era verdad. Con la herencia, Cayetana recibió el paquete mayoritario de acciones de Navarrete Industries, la empresa que papá construyó durante décadas, con todos los esqueletos en el armario. Por la noche saqué la carpeta del banco. Había crecido mucho en años. Reuní meticulosamente todo lo que indicaba la ilegalidad de papá, aunque no podía usarlo por la promesa a mamá. Ahora la situación cambió. Mamá murió. Los federales investigan. Gente como Martha Wilson espera justicia. Pasé horas mirando el teléfono y la tarjeta del agente Reed. Llamar significaba romper los últimos lazos familiares.
traicionar la memoria de papá, por cuestionable que fuera, poner en riesgo a Cayetana, que pese a todo, seguía siendo mi hermana. ¿Pero acaso el silencio no me convertía en cómplice? ¿No tenía responsabilidad con los que sufrieron? Marcó el número. Agente Reid, respondió una voz seca tras 3 tonos. Me llamo Raquel Herrera, dije con la boca seca. Jueza de Bernal y hija de Martín Navarrete. Tengo información que puede interesarle. Quedamos en reunirnos al día siguiente en un lugar neutral, un café en las afueras, donde nadie nos reconocería. Llegué antes, elegí una mesa en el rincón y pedí un café que no pude beber por nervios. El agente Reed era un hombre alto, delgado, unos 45 años, con entradas y ojos grises atentos. Se sentó frente a mí, rechazó el café y fue directo al grano. La señora Wilson dijo que podría ayudar con la investigación. Su voz era profesionalmente neutral. ¿Qué sabe de su padre? Todo. Abrí el maletín y saqué copias de las primeras páginas de mi expediente. He reunido pruebas de sus maniobras durante 6 años. Reed hojeó los documentos, su rostro impasible, pero noté cómo cambiaba su expresión. Impresionante. Levantó la mirada. Pero dígame, jueza Herrera, si tenía este material, ¿por qué no acudió antes a las autoridades? Le conté brevemente mi confrontación con papá, la enfermedad de mamá, la promesa de silencio. Entonces protegió a la familia. Asintió con comprensión. ¿Y ahora? Ahora quiero proteger a los engañados por mi padre. Respondí firme. Tengo mucho más que esto. Documentos de todas las estafas de Martín Navarrete de la última década, pero con una condición. Reed me observó expectante. Le entregaré todo de forma anónima, subrayé. Nadie debe saber que la fuente soy yo. ¿Puedo preguntar por qué? Inclinó la cabeza. Ya renunció al apellido. ¿Para qué tanta discreción? Pensé. ¿Por qué? ¿Parte de mí aún sentía culpa por traicionar a la familia? ¿O no quería que me vieran como la hija que entregó a su padre, aunque fuera lo correcto? Soy jueza, agente Reed. Finalmente expliqué. Debo mantener neutralidad, al menos en apariencia. Además, la información puede afectar a mi hermana. No quiero que parezca venganza personal. Reflexionó y asintió. Bien, jueza Herrera. Podemos organizar una entrega anónima, pero advierto que si esto llega a juicio, podría ser llamada a testificar. Entiendo el riesgo, asentí. Espero que no sea necesario. Los documentos hablan por sí solos. Al despedirnos me preguntó, ¿sabe que esto puede perjudicar a su hermana? Como única heredera y dueña actual, podría enfrentar cargos de complicidad si continúa con las mismas prácticas. Recordé a Cayetana en la fiesta, desestimando las preocupaciones de Clark, su sonrisa despreocupada, coches caros y mansión. Mi hermana tomó su decisión, respondí, como yo la mía. Durante 2 semanas entregué en secreto a Reed todo lo recopilado. Seguía las noticias, esperando señales de que la investigación avanzaba. No tardaron. El periódico local publicó que agentes federales incautaron documentos en Navarrete Industries. Días después informaron interrogatorios a exempleados. Entonces vi a Cayetana en el juzgado. No como acusada, sino en la audiencia de Dawson, el director financiero acusado. Se sentó al fondo, tomando notas en un cuaderno pequeño. Cuando terminó, salió rápido sin mirarme. Fue una señal alarmante. Parecía que finalmente entendía la gravedad y venía a observar el proceso. Los federales estaban cada vez más cerca. Esa noche recibí un mensaje de Reed. Un simple «gracias por colaborar». Sin detalles, sin explicaciones. Pero entendí que lo que entregué fue útil. Por primera vez en años, sentí que el peso en mis hombros se aligeraba. Hice todo lo posible para corregir el daño sin romper mis principios. Solo quedaba esperar consecuencias. Un martes lluvioso, revisaba documentos de otro caso cuando tocaron la puerta. Insistentemente, largo, como si quien estuviera afuera llevara toda su ansiedad en ese timbrazo. Dejé los papeles. Casi las 11 de la noche. Nadie conocido vendría sin avisar a esa hora. Miré por la mirilla y vi la silueta borrosa de una mujer. Abrí y supe quién era. ¿Cayetana?
Mi hermana parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Su abrigo de diseño estaba desabrochado y arrugado, las ojeras no ocultadas, ni por maquillaje profesional. De aquella segura y bella mujer no quedaba nada. Necesito hablar contigo. Su voz temblaba. ¿Puedo entrar? Silenciosamente me hice a un lado. Entró nerviosa, mirando a su alrededor. ¿Tienes algo para beber? Preguntó mientras se quitaba el abrigo y lo lanzaba sobre el respaldo de un sillón. Agua, jugo, té, le ofrecí. Alcohol no hay. Claro, rió nerviosa. La jueza Herrera no bebe. ¿Qué quieres, Cayetana? Crucé los brazos. Ya es tarde y mañana tengo audiencia. Se dejó caer en el sofá, derrotada como si le hubieran quitado el alma. Congelaron las cuentas, dijo bajo. Todas las cuentas de la empresa. Y las mías también. Anoche. La miré en silencio esperando que siguiera. Federales. Me miró con mezcla de miedo y rabia. FBI, Hacienda, Comisión de Valores. Atacaron como buitres. Dicen que el dinero de papá, nuestro dinero, es ilegal, que confiscarán todo para compensar a los estafados. Me senté tranquila, aunque por dentro sentí un nudo. Los documentos entregados a Reed funcionaron más rápido de lo que esperaba. ¿Sabías esto? Su voz acusaba. ¿Sabías que papá engañaba? Sí. No tenía sentido negar. Lo supe hace tiempo. ¿Y no me dijiste nada? Se inclinó hacia mí. ¿Me dejaste tomar ese dinero sabiendo que era robado? Terminé por ella. ¿Y crees que lo hubiera rechazado? ¿O me habrías llamado envidiosa que quiere arruinarte la vida? Se echó hacia atrás como si la hubiera herido. Es tu arrogancia. No terminó. No importa. No es eso. Raquel, me van a encarcelar. Sus palabras colgaron en el aire. En el fondo esperaba esto desde que di los primeros documentos a Reed, pero escucharlo dolía. Dicen que soy cómplice, continuó, que sabía el origen y gasté el dinero para ocultar pruebas. Además, encontraron papeles firmados por mí hace años, cuando ayudaba a papá con asuntos administrativos. Ni siquiera los leía bien, solo firmaba. Recordé cómo se jactaba de ser la mano derecha de papá. ¿Qué firmabas? Pregunté, aunque imaginaba la respuesta. Transferencias, creación de cuentas, documentos bancarios. Se pasó la mano por el cabello. Dios, Raquel, no soy financiera. Confiaba en papá, firmaba lo que pedía. ¿Quién podía saber qué era? Podías leer lo que firmabas, dije seca. O preguntar, o al menos pensar de dónde sacaba tanto dinero papá, si sus ingresos oficiales eran modestos. No todos somos tan listos ni tan principistas como tú, respondió molesta. No vine para que me des una lección. Necesito ayuda. Eres jueza, tienes contactos. ¿Puedes, no sé, hablar con alguien? La miré. ¿De verdad no entendía lo que hacía papá? ¿O cerraba los ojos porque le convenía vivir con ese dinero? No puedo interferir en la investigación federal, Cayetana, respondí. Sería éticamente incorrecto y ilegal. Pero soy tu hermana, exclamó. ¿No significa nada? Significa, asentí. Pero por eso no puedo ayudarte así. Cualquier intervención mía parecería intento de influir por lazos familiares. Me miró desconfiada. ¿De verdad no me ayudarás? Me levanté, fui al escritorio y saqué una tarjeta. Andrés Vélez, se la di. El mejor abogado de delitos financieros de la comunidad. No es barato, pero aún puedes pagarlo si vendes algo antes de que lo embarguen. Tomó la tarjeta, mirándola como una limosna. ¿Y eso es todo? Es lo mejor que puedo hacer sin romper mi ética profesional, respondí. Vélez es bueno. Si alguien puede minimizar tus pérdidas, es él. Cayetana apretó la tarjeta con furia y desesperación. ¿Sabes qué es lo peor, Raquel? Disfrutas esto. Verme así, rota, asustada, pidiendo ayuda. Para ti es un triunfo retorcido de justicia, ¿no? Sentí como la ira me consumía, pero la controlé. Estás equivocada, dije tranquila. No disfruto tus problemas, pero no me sorprenden. El dinero ilegal siempre lleva a la caída.
Siempre tan moralista, negó con la cabeza. Pero ¿sabes qué? Si hubieras aceptado tu herencia, ahora estaríamos en el mismo barco. Compartiríamos la responsabilidad. Ahora pago sola. Llama a Vélez. Le señalé la tarjeta. Cuanto antes coopere, mejor. Se puso el abrigo nerviosa. ¿Sabes cómo es esto? Su voz temblaba. Anoche no pude pagar en un restaurante. Mi tarjeta fue rechazada. Tuve que llamar a amigos para que pagaran. Y esta mañana, federales entraron en mi casa. Orden de registro. Revolvieron todo. Dicen que pueden confiscar la mansión porque fue comprada con ese dinero. Guardé silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? Sería hipócrita. Sabía que pasaría, y aún así entregué pruebas a Reid. Dicen que puedo pasar hasta 20 años en prisión. Su voz bajó a un susurro. 20 años, Raquel. Seré vieja cuando salga. Vélez negociará una pena menor, respondí. Sobre todo si cooperas y devuelves lo máximo posible. ¿Devolver? Rió histérica. ¿Con qué? Ya gasté más de la mitad. Coches, casa, fiestas, viajes, 3 millones en la mansión, $500,000 en el Ferrari. Pensé en Martha Wilson, la maestra que perdió todo. ¿Cuántos como ella podrían recuperar algo si Cayetana no gastara en caprichos? El abogado te guiará. Me dirigí a la puerta. Llámalo mañana mismo. Me siguió, pero al salir se detuvo. ¿No sientes ninguna responsabilidad? Preguntó bajo. ¿Sabías lo que hacía papá y callaste? ¿No te hace cómplice? La pregunta me golpeó en lo más profundo. Me la hice infinitas veces. Siento responsabilidad con los engañados, respondí mirándola. Y hago todo lo posible por buscar justicia. Dentro de la ley. Me miró unos segundos y asintió, como confirmando sus sospechas. Entonces fuiste tú. Sus ojos se entrecerraron. Entregaste a los federales información sobre papá, documentos que usan contra mí. No negué, no tenía sentido. Adiós, Cayetana. Abrí la puerta. Llama a Vélez. Salió, pero se volvió en el umbral. Traicionaste a tu familia. Su voz era mezcla de ira y admiración. Siempre pensé que no tenías el coraje. Pero lo hiciste. A la mañana siguiente, llamé a Andrés Vélez. Lo conocía por casos que llevó en mi juzgado. Profesional, preparado, con fama de lograr lo mejor, incluso en causas perdidas. Jueza Herrera, su voz sorprendida. ¿En qué le puedo ayudar? ¡Ja! Mi hermana. Fui directa. Cayetana Navarrete. Tiene serios problemas con federales por la empresa de nuestro padre. Sí, he oído de la investigación. Se puso serio. Caso grande. Dicen que las maniobras de Navarrete afectaron a cientos. Lo sé. Respiré profundo. No pido trato especial. Solo sé honesto con ella. Explícale la situación real y posibles consecuencias. Y trata de conseguir el mejor resultado. Por supuesto, jueza Herrera. Guardó silencio. Pero debo advertir que mis honorarios. Puede pagarlos. Lo interrumpí. Al menos por ahora. Después del trabajo, me esperaba otra sorpresa desagradable. El presidente del tribunal, juez Morrison, me citó a su despacho. Raquel, señaló la silla enfrente. Siéntate. Tenemos un asunto delicado. Morrison era un hombre mayor, de la vieja escuela, estricto, principista y con absoluto respeto a la ley. Recibí información. Empezó con las manos sobre la mesa. Tu hermana Cayetana Navarrete está bajo investigación federal por fraudes en la empresa de vuestro difunto padre. Es cierto, asentí. Pero no tengo nada que ver. Renuncié a la herencia y me alejé. Lo sé, asintió. Y valoro tu integridad, Raquel. Pero hay un problema que discutir. Sacó una carpeta y la puso ante mí. El mes que viene el caso Navarrete Industries llega a juicio. Por la asignación de casos. Golpeó la carpeta. Es muy probable que caiga en tu tribunal. Sentí un frío recorrer mi espalda. Juzgar a mi propia hermana era el peor escenario posible. Pero eso es un conflicto de intereses. Objeté. Me abstendré. ¡Ah! ¡Claro!, asintió Morrison. Normalmente sería trámite. Pero hay un matiz.
La investigación federal afecta no solo a tu hermana, sino a influyentes de la ciudad. Los medios nacionales ya están interesados, y tu abstención podría interpretarse mal. ¿Como defensa de mi hermana? Fruncí el ceño. ¿O como señal de que sabías de los fraudes y callaste? Me miró fijo. Raquel, te valoro como jueza. Eres justa y competente, pero debo preguntar directamente. ¿Hay algo que debas saber sobre este caso? ¿Algo que pueda afectar la reputación del tribunal? Me quedé paralizada, con la garganta seca. ¿Qué debía decir? ¿Que recogí pruebas contra papá? ¿Que las entregué anónimamente a federales? No, aguanté su mirada. Nada que afecte mi función como jueza. Me observó unos segundos, satisfecho. Bien. Entonces, cuando el caso llegue a juicio, presentarás abstención oficial por vínculos familiares. Procedimiento estándar, nadie lo malinterpretará. Gracias. Sentí alivio. Pero prepárate para el foco mediático, advirtió. Buscarán tu conexión con los Navarrete, aunque cambiaste de apellido. Habrá preguntas, rumores, sensacionalismo sobre que la jueza es hermana de la acusada por fraude. Asentí, consciente de que tenía razón. Mi imagen como juez imparcial podría tambalear. Siempre pensé que mi hermana cerraba ojos por egoísmo y avaricia. Pero, ¿y si realmente no entendía la magnitud del crimen? ¿Si confiaba ciegamente en papá firmando sin leer? Por otro lado, desconocer la ley no exime de culpa. Cayetana era adulta y educada. Debió preguntar, leer, interesarse por el origen del dinero. Miré los documentos, dudando si entregárselos a Reed. Podrían ser la última puntilla para Cayetana, o ayudar a probar que no fue cómplice, sino un instrumento de papá. De cualquier forma, debía decidir pronto. El juicio avanzaba y no podía seguir al margen. Mis acciones llevaron a que Cayetana estuviera bajo investigación. Ahora debía decidir hasta dónde llegaría en busca de justicia. A las 6 de la mañana, un llamado me despertó. En la pantalla apareció Juez Morrison. Jueza Herrera, al habla. Mi voz ronca. Raquel, tenemos una emergencia. Su tono tenso. El juez Morgan fue hospitalizado por posible infarto. No volverá en semanas. Lo siento mucho. ¿Cómo puedo ayudar? El caso Navarrete Industries estaba programado para hoy en el tribunal de Morgan. Debo reasignarlo urgentemente. Mi corazón se detuvo. ¿Quiere que lo tome yo? Según protocolo, debe ir a ti. Sé que es delicado. Cerré los ojos. Temía esto. El caso de mi hermana en mi tribunal. No había escape. ¿Cuándo es la audiencia? A las 10. Dame media hora. No podía creer que lo dijera. Llamaré enseguida. Quedé paralizada, tratando de ordenar mis sentimientos. Juzgar a mi hermana contradecía la ética, pero no solo era hermana de la acusada, sino la razón por la que estaba en juicio. Y conocía el caso mejor que nadie. Podía evaluar su implicación objetivamente. ¿Pero sería imparcial? ¿No influirían años de tensión familiar? Volví al teléfono y marqué. Me haré cargo del caso. Dije a Morrison. ¿Está segura? Generará polémica. Sé los riesgos, pero creo que seré objetiva. La sala de audiencias estaba llena. Vi el shock en muchas caras cuando entré y tomé asiento. Susurros. Es su hermana. Zrenia. ¿Cómo es posible? Cayetana estaba en la mesa de defensa con Andrés Vélez. Al verme, abrió los ojos muy grandes, mezcla de incredulidad y furia. La audiencia siguió su curso. El fiscal presentó pruebas, muchas recogidas por mí y entregadas a Reid. Pero lo más duro fueron los testimonios de las víctimas. Martha Wilson contó cómo perdió todo y ahora trabaja de cajera a sus 72 años. Un hombre mayor con manos temblorosas narró que su esposa murió esperando una operación porque su seguro dependía del fondo de Navarrete. Observé a Cayetana. Al principio su rostro era inexpresivo, pero poco a poco la máscara se rompió. Vi cómo tragaba saliva, bajaba la mirada y palidecía ante los relatos. La defensa presentó a Cayetana como una hija confiada, bajo el dominio de un padre autoritario, ignorante del negocio. Cuando tocó su turno para declarar, me sorprendió su sinceridad. Parecía realmente afectada. Su voz temblaba al decir que confiaba ciegamente.
Fui ingenua y egoísta, dijo. Me era cómodo no saber, pero ahora veo el daño que causaron papá y mi inacción. Tras los alegatos, llegó la sentencia. Fue la decisión más difícil de mi carrera. Un veredicto demasiado suave, parecía nepotismo. Muy duro, venganza. Volví a la sala y hubo silencio. Acusada, póngase de pie. Cayetana se levantó, los hombros tensos. Cayetana Jane Navarrete. Este tribunal la declara culpable de complicidad en fraude financiero y uso de fondos ilícitos. Hice una pausa. Se toma en cuenta su colaboración, la falta de evidencia de conocimiento total del delito y su disposición a reparar daños. Se le condena a 5 años de prisión condicional, con 3 años de prueba. Todos los activos restantes serán confiscados para indemnizar a las víctimas. Una sombra de alivio cruzó su rostro. Pero no terminé. Además, deberá cumplir 2.000 horas de servicio en el Centro de Ayuda a Mayores Otoño Dorado, el mismo nombre del fondo fraudulento, que asiste a sus víctimas. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Martha Wilson asintió con leve sonrisa. Audiencia terminada. Golpeé el martillo y salí rápido. En el despacho me invadió el cansancio y la duda. ¿Hice bien? ¿Fui imparcial? Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Cayetana, sola, sin abogado. ¿Puedo? Preguntó entrando. Asentí. Condicional, dijo. Esperaba peor. Es proporcional, respondí. Ni más ni menos. Trabajo comunitario en el centro de mayores. Sonrió. ¿Tu idea? ¿Obligarme a mirar a las víctimas de papá? Es justo. Necesitas ver las consecuencias. Se acercó. Ah, claro. Solo para ti. Siempre fuiste la lista. Yo solo quería que papá estuviera orgulloso. Había algo de verdad en eso. Lo hecho, hecho está, dije. Recibiste condicional. Pudiste estar en la cárcel. Usa esta oportunidad para empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Sin dinero, sin casa, con antecedentes. Gracias por la oportunidad, hermanita. Se dirigió a la puerta y se detuvo. ¿Sabes la diferencia entre nosotras? Nunca te traicionaría. Para mí, la familia siempre fue primero. Para ti, los principios. Aunque tengas que sacrificar a los tuyos. Con esas palabras salió. Me quedé mirando la puerta cerrada. Había verdad en sus palabras. Puse principios sobre lazos familiares. Elegí justicia para muchos, no lealtad a uno. Ambas sabíamos que ese día cerró nuestro vínculo. La brecha era insalvable. Algunos daños no se reparan. Algunas deudas no se pagan. Me subí al coche y me fui sin mirar atrás. Una nueva vida me esperaba, para mí y para Cayetana. Vidas separadas que nunca más se cruzarían.